Muy bien, le doy la bienvenida a la subsecretaria. Entiendo que el ministro viene en camino. Sí, pero tenía una reunión antes, parece. Nos acompaña también el director de Impuestos Internos, don Javier Echeverri, don Diego Riquelme, coordinador tributario, y Consuelo Fernández también, que nos ha acompañado, coordinadora legislativa. Saludar también a los colegas. El día de hoy nos convoca un proyecto de ley que viene a corregir los artículos transitorios de la Ley de Cumplimiento Tributario. Hemos convocado esta sesión, dado la premura de los tiempos, justamente para poder avanzar en esta materia, así que le doy la palabra a la subsecretaria para que nos pueda hacer un breve relato del contenido del mismo, más allá que la gran mayoría de los colegas ya lo conoce, pero siempre es bueno para quienes nos escuchan también y están siguiendo esta sesión puedan tener conocimiento del mismo. Bueno, presidente, por su intermedio, saludar a los senadores. Efectivamente, este es un proyecto breve que lo que hace es modificar algunas entradas en vigencia de algunas disposiciones de la Ley de Cumplimiento Tributario y adicionalmente corregir un error que surgió de del informe de la Cámara y que no se condice con lo que había sido aprobado previamente en los trámites en el Senado y en el tercer trámite en la Cámara, que lo voy a explicar a continuación. Entonces, respecto de la vigencia, bueno, por los tiempos de tramitación del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, nosotros teníamos la expectativa de que se hubiese entrado en vigencia a partir del mes de septiembre, hubiese estado publicada. Eso no ocurrió. Además, bueno, el Tribunal Constitucional, usted sabe, es un mes al menos lo que toma en su revisión, entonces se publicó hacia fines del mes de octubre y entonces hay un conjunto de plazos que nos parece prudente poder extender. El primero tiene que ver con el procedimiento para el reconocimiento de activos mantenidos en el exterior, que es el establecido en el artículo 11º transitorio, que decía que vence el 30 de noviembre, y lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley es que vence el 31 de diciembre de este año. Lo mismo ocurre con el procedimiento para poner término anticipado de los juicios tributarios, que también el objetivo es que se extienda hasta el 31 de diciembre del 2024 y no solo hasta noviembre del 2024. Y respecto de los convenios de pago de hasta 48 cuotas con condonación de intereses, multa y sin pie, que corresponden a esos convenios de pago para las pymes, lo que decía el proyecto de ley en su artículo 13º transitorio es que vencía el 31 de octubre. Y aquí lo que se está proponiendo que sean 90 días, y así ya no dependemos de un plazo, porque también puede tomar tiempo la tramitación de este proyecto, aunque esperemos sea más breve. Sean 90 días y eso es lo que propuso, de hecho nosotros habíamos entrado con este proyecto también hasta el 31 de diciembre, pero en el debate que se dio la semana pasada, la semana pasada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, al final se extiende por 90 días desde publicada la ley. La otra materia que requiere revisión de su vigencia es más bien por coherencia entre normas aprobadas. El artículo 16 de la Ley de Cumplimiento Tributario establece el incremento de exención de los aranceles aduaneros de $41 a 500. Esta medida para hacer un correlato con el nuevo hecho gravado de IVA a la importación de paquetes cuyo valor es menor o sea, que todo va a tener IVA, ¿no es cierto? Antes teníamos el de minimis en los $41, pero eso hasta los $500 que quedan sujetos a un procedimiento especial simplificado. El punto es que la vigencia para el pago de IVA de todos los paquetes, es decir, ya no existe el de minimis, es de 12 meses desde publicación de la ley. En cambio, la exención de aranceles quedó como una entrada en vigencia automática, lo cual es inconsistente con el hecho de que el IVA se va a empezar recién a cobrar en 12 meses más, pero por otro lado la exención de aranceles partía ahora. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que estas dos normas que tienen un correlato entren en vigencia al mismo tiempo, que es 12 meses desde publicada la ley. El último tema, que es el subsanar el error que yo les mencionaba al inicio de la sesión, que es el oficio de la Cámara de Diputados y Diputadas, que en la práctica hay
hay dos oficios, que es el de la Excelencia de la República, que es el último oficio del Ejecutivo, incluyeron en la letra A del numeral 3 del artículo 1, que modifica el artículo 4 ter del Código Tributario, un texto que no corresponde al aprobado, perdón, este es el oficio de la Cámara, al presidente, por ambas corporaciones en el segundo y tercer trámite, y tampoco se condice con aquel aprobado en el primer trámite constitucional. Y este error en realidad hay que corregirlo porque la referencia que se hace es a un texto que no existe. Entonces, en la práctica no podemos aplicar la norma. Esto en particular es un problema que se está dando en la NGA tal cual fue aprobada. Y el último tema que trae este proyecto es para evitar estas diferencias en entrada en vigencia o no adecuada interpretación, que puede haber un eventual vacío temporal, es que las normas que se están proponiendo se busca que entren en vigencia desde la publicación de la ley o el 31 de octubre. En este caso ya sería el 31 de octubre porque la publicación de la ley va a ser posterior al 31 de octubre. ¿Por qué el 31 de octubre? Porque, como dijimos, los convenios de pago con la TGR de las pymes duraban hasta el 31 de octubre. Si logramos que esto parte también la vigencia el 31 de octubre, dejamos todos los días con posibilidades de las pymes de hacer convenios de pago en 48 cuotas hasta 90 días desde publicada la ley, que es lo que se propone acá. Eso es, presidente, por su intermedio, un proyecto cortito que nos parece necesario para poder implementar de mejor forma las normas de cumplimiento tributario. Muy bien, no sé si es que el director de Impuestos Internos o Diego, alguien querrá hacer uso de la palabra. ¿Alguno de los colegas? Gracias, presidente. Presidente del Senado, senador García. La polémica que se ha generado en relación con una de las modalidades de prepago, ¿no? de tarjetas de prepago, que no quedaron dentro de los depósitos, digamos, no quedaron comprendidos dentro de aquellas que tienen que reportar por 50 depósitos o más. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se nos pasó o fue algo deliberado? ¿Cuál es la razón de haberla excluido? Porque bueno, ustedes conocen igual que todos nosotros la polémica que se ha formado. Esa es mi consulta. Gracias. Muy bien. Diego o subsecretario, no sé quién. Sí, no, como usted los vi conversando los dos, no sé quién. Gracias, presidente. Sí, voy a dar la explicación que es un poquito larga, pero para que se entienda. Respecto de, claro, es correcto la afirmación respecto de que las tarjetas de prepago no son alcanzadas por el artículo 85 ter, respecto de las transferencias. Las razones son dos. Primero, porque la mayoría de los emisores de estas tarjetas de prepago no son entidades bancarias ni financieras y por lo tanto no caen en la norma. Y segundo, porque la norma nunca buscó perseguir transferencias hacia una tarjeta de crédito. O sea, no hay ninguna tarjeta de crédito que esté incluida en la norma. Entonces, dicho eso, respecto al 85 ter, hasta ahí es correcta la afirmación. Lo que no es correcto es que no estén capturadas por el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque nosotros aprobamos otra norma, que es el artículo 68, donde se establece la obligación de exigir inicio de actividades a todos los medios de pago electrónicos. ¿Qué significa un medio de pago electrónico? Aquel medio que permita que terceros me paguen por la adquisición de un bien o la prestación de un servicio. Entonces, en la medida que una tarjeta de prepago permita que terceros me abonen en esa tarjeta de prepago con ocasión de una operación comercial, es decir, con ocasión de la venta de un bien o de un servicio, esa tarjeta de prepago está siendo utilizada como un medio de pago electrónico de aquellos que el artículo 68 regula. Y por tanto, respecto de ellos, tenemos las dos opciones que aprobamos en esta comisión. O se exige el inicio de actividades, o quien requiere, en este caso la tarjeta, señala que no necesita inicio de actividades y por lo tanto el emisor está obligado a informar todas las operaciones que ocurran a través de esa tarjeta. ¿Qué operaciones? Y esto sí lo quiero precisar, no es lo que yo pago con la tarjeta, sino que son las operaciones que califican como medio de pago electrónico, es decir, los terceros que abonaron en esa tarjeta de crédito. Entonces lo que va a ocurrir es que los emisores de las tarjetas de prepago que ofrezcan
que no solo yo pueda transferir a la tarjeta, sino que terceros puedan transferir a esa tarjeta, están ofreciendo un servicio distinto. Están configurando la tarjeta como un medio de pago. En esos casos, van a tener que exigir inicio de actividades o van a tener que reportar la totalidad de las informaciones, de las operaciones. Es decir, quedan en la misma circunstancia que un POS, que un portal de pago, y que es lo justo, ¿no? Independiente, y por eso la norma habla de medios de pago electrónicos, para que justamente no tengamos que estar cambiando la ley cada vez que surge un medio de pago distinto. O sea, están los POS, está el pago con QR, está el pago con plataforma, ahora está, muchas gracias, ahora está también estas tarjetas. Entonces, no están en el 85, pero están cubiertas en el artículo 68 y por lo tanto el proyecto de ley sí logra capturarlas, por lo tanto es quizás necesario hacer un ejercicio y lo último que quiero decir, por esto es tan importante que respecto de esta norma, la del 68, dimos una vigencia de 6 meses, porque el servicio tiene que trabajar con los operadores para justamente sentarse y establecer cuál es la mejor forma en que se va a recibir esta información y que los operadores entiendan, en el caso de las tarjetas de prepago, que si ellos permiten el abono de terceros, entonces están prestando un servicio que requiere información del servicio. Entonces, las operaciones quedan cubiertas por el proyecto de ley. Eso, presidente. Sí, o sea, yo entiendo que la polémica está superada, entonces. Sí, para nosotros al menos sí. Ya. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, después de lo que dijo hoy día, esperemos que no. Sí, bueno, colegas, bienvenidos. Estamos simplemente, ya se hizo la presentación. Senador Lagos, senador Coloma. Básicamente, si quiere, subsecretaria, dado que llegaron los dos senadores, un breve descripción de lo que estamos votando, íbamos a votar ya, entonces le vamos a... viene oyendo. Perfecto. Entonces, está perfecto. No sé si quieren comentar algo los colegas que acaban de llegar. ¿No? Senador Coloma. Dos cositas pequeñas, digamos. Bueno, ¿por qué el nombre, el concepto de abuso? Porque me extrañó el titular, digamos, porque nunca se habló de concepto de abuso, digamos. Y, es como una cosa rara, porque lo que yo entiendo es que yo encuentro abusivo el titular, digamos. O sea, es que sí, pues no es concepto, esto no entiendo que sea concepto de abuso, es una forma de aplicar. Yo quiero saber quién fue el creativo detrás del titular. ¿Podemos saber la autoría del titular? Sí, presidente, la autoría no es el Ejecutivo, sino que el nombre del proyecto fue modificado por la Secretaría de la Cámara de Diputados. Ahí está. El proyecto originalmente señalaba... Bueno, cambiemos. ¿Y cuál era el nombre? Podemos recambiarlo, ¿no? La Secretaría de la Cámara puede cambiar los nombres de los proyectos. Bueno, O sea, ya se no entremos en esa discusión ahora, pero... paquete, dos acusaciones penales distintas. No tengo acá el texto correcto, pero era algo así como el subsana errores. Eso es. El proyecto, como entró, dice mensaje que el presidente de la República, en el que indica proyecto de ley, que subsana error que indica y modifica vigencia de 4 disposiciones. Está Ese perfecto. título, porque ese título decía que éramos humanos todos. Y porque subsana, porque en definitiva la primera, entonces la menciona al concepto de abuso que se estableció según el criterio de la Secretaría de la Cámara, era porque en definitiva el error que se subsana es respecto de una referencia al abuso de las formas jurídicas. Pero en verdad lo que estamos haciendo es subsanando un error que se cometió, como bien explicó la subsecretaria, en el oficio, y lo que estamos haciendo es simplemente que el texto aprobado por esta comisión, por la sala, y en el tercer trámite sea lo que está en el oficio. El concepto de abuso se refiere al concepto de abuso tributario. Sí, pues es que yo creo que está... Siento, por eso que a mí me extrañó mucho el nombre, por eso. Ahora, no, porque exactamente, si lo que está haciendo es prorrogando el plazo y dando... Entonces no entiendo por qué puede ser abuso. Ahora, dicho eso, yo no sé alternativa, no sé, podemos volver al espíritu original o eso va a generar un tercer trámite, cosa que a mí sería un problema. Y se pone en el oficio que se aprobó en los mismos términos, pero sugiriendo que se modifique, porque eso es un nombre coloquial administrativo, el que se asigna a la Cámara. Pero sí, yo encuentro razón, tiene razón, pero admitamos que lo coloquial administrativo va generando... El día de mañana me van a preguntar por la ley que generó un concepto de abuso, digamos. Y creo que van a preguntar más por el concepto. Ahora sí que va a pasar a ser algo atractivo desde un punto de vista
comunicacional, digamos. ¿Dónde está el tema del abuso? Y no lo que era, yo entendí el tema de fondo, que era básicamente prorrogar unos plazos, digamos, que era porque por la lógica de la tramitación quedó en esas condiciones. No sé, Y yo el trataría mayor que se abundamiento, envíe- tal vez no le, perdón, yo creo que a la Cámara no le gustaba el concepto del título de error, porque el error lo cometieron la Cámara de Diputados en un oficio que ellos enviaron. Claro, entonces no querían quedar plasmado que fue un error de la Cámara de Diputados, entonces hay que decirlo hartas veces, fue un error en el oficio de la Cámara de Diputados, y encontraron entonces la mejor forma de tapar el error es cambiarlo con el nombre de abuso jurídico tributario. Exactamente, Ya, eso es lo que ya, tiene ya. razón. Sí, está bien, ¿no? Entonces, Por tratemos si de acaso, porque dejarlo aquí entre claro, por nosotros lo acá. menos. Yo entiendo que un tercer trámite puede ser muy luctuoso bien. en este momento, que si hay una mixta respecto de esto, podría ser más Entonces, complejo. Pero yo dejaría constancia, presidente, y yo trataría de decir, o sea, esto no se puede resolver, o sea, planteado el tema, resolvámoslo, pero no puede quedar esa sensación de que uno cambia los nombres, los títulos conforme a la explicación posterior que se dé. Y respecto al tema de fondo, y efectivamente, a mí me parece, yo soy poco partidario, insisto, lo dije en su momento, de las repatriaciones, digamos, pero aprobada que sea, bueno, que ojalá que sea la última vez que se haga, porque esto, a mí lo que más me preocupa es que se traduzca de una política general, porque recordemos que cuando se discutió el tema, se dijo que iba a ser por una sola vez. Entiendo que hubo recaudación mayor de la esperada y que hoy día pueden ser necesarios eventualmente esos recursos y... Mira, sí, No, pero lo que hace que después va disminuyendo el beneficio. va disminuyendo. Vamos a hacer una tercera. Va a haber una tercera con el. Claro, se va a poner el 16, pero que yo quiero dejar claro por lo menos el principio. El principio que yo entiendo que era. Pero que realmente no es la mejor política pública que se haga en esta materia, porque creo que eso abre el espacio a que cualquiera que incumple una norma, porque esto sobre no incumple una norma, después lo va a como sanear por esta vía. Y lo otro, respecto a lo otro, me parece que es muy necesario. O sea, con la misma visión, planteo que lo otro, en el término de poder reprogramar las deudas, con los beneficios que se generaron, es decisivo. O sea, con la misma... Eso sí que lo apruebo con entusiasmo, ganas, espíritu, y ojalá que siempre sea una política pública, porque cuando se producen estas cosas de repente, de deuda, y es lo que estamos viendo en otras materias, dar la facilidad, no cargarlo con las multas y las que son los reajustes de intereses y de multa que hacen casi imposible el pago de la obligación, dar las facilidades para que se puedan poner al día. Creo que esos son ganancias netas. En esa lógica, por lo menos, yo... Gracias, senador apruebo el Coloma. proyecto. Subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio, solo señalar que por lo mismo es que señala el senador Coloma, es que los plazos para el reconocimiento activo mantenido en el exterior son acotados. Y por lo mismo siempre se pensó que iban a ser 2 meses desde publicada la ley. Como hubo una demora mayor a lo que nosotros esperábamos respecto a la tramitación, decimos 31 de diciembre para que efectivamente sean solo 2 meses. Ahora, el Servicio de Impuesto Interno ha trabajado, y aquí está su director presente, presidente por su intermedio, para que esto sea bastante ágil de momento de la recaudación, que es parte de los objetivos también del proyecto, y que parte de esos ingresos también están contemplados en el proyecto de ley de presupuesto que vamos a comenzar a discutir prontamente en la comisión mixta. Por lo mismo, la relevancia de esta solicitud de plazo hasta el 31 de diciembre. Presidente. Déjame hacer una consulta primero en relación a lo mismo. Estos ingresos que vienen por una sola vez, ¿no es cierto? ¿A qué flujo de ingresos presupuestarios se ingresarían? ¿Ingresarían al año 2024, al que estamos actualmente, dado que el plazo se extiende hasta el 31 de diciembre, o serían ingresos que se imputarían en términos fiscales al 2025? Lo pregunto porque esto es bien relevante en relación a la discusión que hemos tenido con el Consejo Fiscal Autónomo. Toda vez de que este año, que teníamos una meta de déficit de 1,9, la DIPRES nos ha informado que probablemente sea quizá un poco superior. El ministro nos dijo la semana pasada de que iba a hacer los esfuerzos para llegar al 1,9. Hay serias dudas de que eso se pueda lograr. Legítima. El próximo año, una de las dudas que tenemos, las preocupaciones que tenemos con el presupuesto 2025 es que se podrían estar sobreestimando los gastos, los ingresos, perdón, y por lo tanto proyectando un gasto superior tal vez al que sería prudente. Entonces, no es trivial estos ingresos por una sola vez en qué año calendario entran dentro del presupuesto de la Nación. Entonces, la verdad que me gustaría preguntarles primero la magnitud de lo que se espera
Y segundo, por esa una sola vez, ¿a qué año sería imputado dentro de las cuentas fiscales? Senador Lago Sí, Weber. yo iba a preguntar algo más coloquial, pero me voy a pronunciar sobre eso, aunque no me responde, pero yo entiendo que era para este año fiscal parte importante de esos recursos, y eso es lo que iba a explicar el menor ajuste en el gasto que tendría que haberse hecho como consecuencia de los menores ingresos. En fin, pregunta al director Cinese ahora. No, que dijo usted que se requiere en 2 meses, se quiere mantener en 2 meses, que se está trabajando en una mayor agilidad, y producto de la experiencia pasada que hubo en las leyes anteriores, en lo mío es curiosidad. ¿Se ha acercado los particulares, el sector privado, a preguntar cómo hacer el proceso en esto para saber si hay expectativas en esto desde aquellos que tienen los recursos en el exterior? Porque eso puede ser un recurso insignificativo para lo que estamos hablando. Director. Presidente, El micrófono, señor Lago, por favor. por su intermedio. Bueno, estamos usando toda la experiencia de la otra vez en el sentido que tenemos el sitio web preparado, sabemos cómo hacerlo, y ya a partir del 1 de noviembre el sitio web está activo y está recibiendo todas las declaraciones. Ahora, hasta ahora, claro, la gente todavía no ha declarado, está consultando, pero es un proceso, tal como lo vimos, la experimentamos la otra vez, bastante simple, en que las personas o empresas declaran qué bienes quieren decir que tienen en el extranjero, y en base a eso el servicio tiene unos pocos días para hacer el giro y ellos para pagarlo, pero los antecedentes mismos que justifican, que explican esos bienes que han sido declarados. El servicio está dando entre 4 y 6 meses para que los aporten. ¿Ah? Porque la experiencia es que declararlo no cuesta nada. Lo que cuesta es justificar, mostrar que tienen tanto dinero en tales acciones, que tienen tales bienes raíces. Entonces, por eso que estamos dando mucha holgura para que las empresas lo hagan. Lo que sí hemos declarado es que nosotros tenemos como país convenios de intercambio con muchas administraciones extranjeras, Estados Unidos, Europa, etcétera, y que pasado el 31 de diciembre de este año, nosotros vamos a utilizar toda la información que nos están dando esos convenios para poder fiscalizar y sancionar a todos aquellos que no han declarado sus bienes en el extranjero y que no aprovecharon esta oportunidad. Entonces la verdad es que hemos sido claros en que les conviene traer la información de todo lo que tienen afuera. Eso no significa traer los bienes, significa declararlos para que a futuro cumplan con toda la legislación. Ni que estuviera galletea la pregunta, para que el director de impuestos internos reafirmara de manera vehemente lo que va a ocurrir. Ya. Senador Coloma. Sí, que dentro de esa pregunta, a propósito de una afirmación que le oí al director de impuestos internos en algún medio la semana pasada, el plazo del 31 de diciembre es exactamente, hay que pagar ahí, o que eso es lo que no, porque usted explicó como que era un plazo para entregar los antecedentes preliminares, luego de lo cual podía haber un tiempo adicional para poder pagar. Eso no entendí bien. Es que eso es lo que yo entendí, por eso entendí, puede que la declaración la haya entendido mal o haya sido, pero se entendió que el plazo era para presentar como la intención, luego de lo cual se procedía al pago, digamos, una vez aceptado. Eso era, porque tiene que ver con su pregunta, digamos, porque en ese caso los recursos se reciben en otro escenario, digamos. Sí, antes de dar la palabra, director, tiene mucho que ver con la pregunta que hacía, porque en el fondo, si es que, y el senador Lago Weber acaba de decir, no, estos son recursos para este año, siendo que la subsecretaria nos dijo es relevante para la discusión de presupuesto que vamos a iniciar mañana, hoy día. Entonces, lo que le quiero decir es que, por favor, ojalá nos dieran órdenes de magnitud de en qué
cuánto se espera, más allá que siempre hay varianza, como decía recién el director de Impuestos Internos, están haciendo todo lo posible para que sea lo más posible. Cuándo llegan esos recursos, cuándo se imputan a los ingresos de la nación, a este año o el próximo, o sea, órdenes de magnitud, y si es que en los 2 años, ¿cuánto en cada año? Sí, efectivamente, yo me referí más amplio a la discusión del presupuesto 2025, porque parte probablemente de la discusión también va a ser cómo terminamos el año 2024. Así es. Y en ese sentido es relevante esta norma, porque lo que se refiere el director, bueno, me imagino que lo va a explicar después con mayor detalle, es que la recaudación se da el 2024 porque se gira el impuesto contra solo la declaración de la persona. Lo que ocurre después es la comprobación de antecedentes que eventualmente pudiesen generar un nuevo giro o una reversión de algunos ámbitos si que corresponde, pero el giro en sí mismo es el 2024. Lo que estaba en el informe financiero del proyecto de ley era del orden de $600 millones como recaudación de este ámbito, que esperemos que eso ocurra. Pero, subsecretario, perdone que yo entiendo lo que usted me dice, pero ¿esto no entraría en la operación renta el próximo año? O sea, en el fondo, no son... O sea, ¿hay que pagar ahora? O sea, en el fondo, esa es la pregunta. Perfecto. No es que... Escuchemos al servicio para que también, yo imagino que hay muchos que están escuchando esta señal, probablemente algunos que están escuchando y se preguntan cómo es el procedimiento. Hay una persona que están... Bueno, ya 50 personas han consultado, pero ninguno se ha decidido todavía. Cuando se hace la declaración, Impuesto Interno tiene 5 días para hacer el giro y la empresa o persona tiene 10 días para pagar el giro. Muy bien, entonces esto, perdón, subsecretaria, no sé si va a venir el ministro finalmente, pero sería bueno que se consultaran si nos va a acompañar, pero es relevante por lo que usted recién decía, el Consejo Fiscal Autónomo puso una alarma una preocupación bien fuerte sobre el 1,9 de déficit versus el 2,3. Entonces, si es que estos ingresos llegaran a entrar este año, eventualmente podrían mover efectivamente la aguja de ese déficit en forma no menor. Si son los $600 millones, efectivamente es un monto que puede colaborar en paliar un poco el déficit de este año y que dentro del punto de vista de las señales macro no es menor. Entonces, no es menor, que yo realmente creo que es una discusión y no sé si el Consejo Fiscal Autónomo, y por eso le quería preguntar al ministro, quizás, no sé quién tendrá más información, si es que el Consejo Fiscal Autónomo tenía en el radar, porque no lo mencionó en la presentación de la semana pasada, este tema, que yo creo que sí puede ser relevante para esa diferencia de 0,4 final del margen. Subsecretaria. Sí, bueno, en lo que entendemos sí lo tenía, lo que pasa es que de alguna forma, como fue conversado también aquí a propósito del acuerdo, del protocolo de acuerdo que conversamos previo a la tramitación de cumplimiento tributario, esos recursos entran al presupuesto con ciertos gastos que ya están de alguna forma comprometidos, como es, por ejemplo, los temas de carabineros, PDI, etcétera, de seguridad. Por tanto, eso no forma parte de holguras futuras y en ese sentido entendemos que lo manifiesta el CFEA, pero por supuesto eso va a ser parte de la discusión que tengamos hoy día en la tarde. Pero para nosotros es muy relevante la extensión del plazo, que es lo que convoca esta discusión, porque como se señaló, una vez que las personas lo solicitan, se gira el impuesto en particular este año y se recauda 10 días después, por tanto también sigue siendo el 2024. Bien, yo solamente reafirmar que dado lo que usted nos comenta y dada la discusión que estamos teniendo, sí es relevante la aprobación de este proyecto de ley, porque en el fondo, dado que algunos de los ingresos del año pasado fueron sobreestimados para este año, para el 2024, creo que esto podría ayudar a que, y muchos de los gastos ya están comprometidos, esto podría ayudar a que efectivamente estuviésemos más cerca de la meta de convergencia que se había autoimpuesto el gobierno, que era 1,9. Así que creo... Por supuesto. Estoy diciendo que en el fondo va en la dirección correcta de tratar de que este año la señal hacia el mercado sea de que logremos la meta. Así que, secretaria, si quiere, vamos a votar. Este es un proyecto de artículo.
Es un proyecto de artículo único, se puede votar en general y en particular. El señor presidente somete a votación en general y en particular la iniciativa. Senador Lagos, A favor. senador Coloma, A favor con todas las consideraciones que hicimos en su momento. senador Insulza. A favor. Senador García. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros de la comisión del proyecto. Y despachado. Senador Insulza. Yo quería decir que con la misma consideración que el senador Coloma, que yo creo que debería quedar en acta como que este proyecto debería llamarse corrige error, digamos. Eso es muy importante. Esta sesión es grabada, entiendo, ¿cierto? Por supuesto. Ojalá que se recoja todo lo que dijimos cada uno de nosotros antes de la tira. Especialmente lo que dijo el senador Lago Weber. Lógico. Y es tan correcto el título que podría haber dicho además, Susana, error cometido por la Cámara de Diputados, que indica, no, porque uno puede entender un error propio. Es que dejamos algo para el mensaje. No, el mensaje sí somos absolutos. ¿Te das cuenta que cualquiera que lea ese título que dice el error cometido debe haber escrito? Sí, claro, si la argumentación es que se lo ocurre rápido. Susana error, está bien. Perfecto. Queremos decir, concepto modifica la ley en relación al concepto de abuso. En materia tributaria no tiene nada que ver. No te enojaste tanto cuando votaron juntos a Vivar Muñoz. Ahí no te llamaste tanto. Colegas, bueno. Estimados, hoy comenzamos la discusión de la comisión mixta y les voy a... No todavía. Sí, bueno. Ok, habiendo cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y seguimos conversando en comité. Gracias nuevamente, director, subsecretaria y el equipo. Sí.